nuestro tema apasionante sobre nuestra identidad, sobre descubrir quiénes somos en Cristo y descubrir un proceso de sanidad aplicando la salvación de Dios en nuestras vidas. Quisiera que me acompañaran en un momento de oración para pedirle a Dios su sabiduría, como les mencionaba la vez pasada acerca de este tema, esa sabiduría personal, esa sabiduría especial que Dios te va y te da cuando tú lo involucras a Él dentro de tu vida y dentro de cada etapa, dentro de cada circunstancia, con cada persona con la que te encuentras día a día. Señor, te damos gracias por este tiempo en que nos das la oportunidad de reflexionar en tu palabra y de reflexionar acerca de cada proceso de cambio que llevas a cabo en nuestra vida desde que nacemos hasta que vamos a tu presencia. Esos cambios que ocurren, Señor, cuando tú intervienes, esos cambios sanadores de vida, de propósito, que traes a nuestra mente y a nuestro corazón para transformarnos y llevarnos más hacia esa madurez plena, en donde podemos disfrutar del día a día contigo. Gracias, Padre, por esta oportunidad nuevamente. En el nombre de Jesús, quedamos en tu presencia. Bueno, hablábamos de una palabra que asociada con la palabra metamorfosis nos ilustra un proceso de cambio en nuestra vida desde nuestro nacimiento espiritual hasta llegar a nuestra plenitud y madurez cada vez creciente. La palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y en este punto, al orar y prepararme para este tema, pues miraba que en el caso de las mariposas y de su metamorfosis, ellas a través de esas alas maravillosas, doradas, de colores, blancas, esconden todo una definición de lo que podríamos llamar plenitud. Hay un proceso, hay una transformación bella cuando hablamos de una mariposa, por ejemplo. Se suceden cambios dentro de ella, dentro de la estructura interna de las mariposas, dentro de su crecimiento, que las llevan a volar, que la llevan a tener un tiempo de plenitud y de reproducción, de reproducirse en otras mariposas. Nuevas crisálidas, nuevas mariposas van a salir a través de este proceso. Entonces, yo he definido la teomorfosis como un movimiento al interior del ser humano que se expone al trato de Dios por el Espíritu Santo. Y al hacerlo, esas estructuras de pensamiento, los pensamientos y la mente cambian. Hablábamos la vez pasada de aquel versículo que dice, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, nuestras estructuras de pensamiento cambian cuando las exponemos a la palabra de Dios y a la luz de Dios. Los pensamientos viejos son renovados y vienen pensamientos de Dios a nuestra mente, lo que nos permite
dar la oportunidad a conductas más sanas, más maduras, más plenas. Digamos que nos invitan a transicionar hacia un nuevo nivel de disfrutar la salvación día a día, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de disfrutar la salvación de Dios. No es en el sistema religioso donde de pronto a través de ¿qué será? De sufrimiento, de dolor, se llega a estados de profundidad del yo. No, esa es la experiencia de la plenitud del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en mí, que me lleva cada día a disfrutar, independiente de las circunstancias, de la paz de Dios, del gozo de Dios, del carácter, de que mi carácter está siendo formado y transformado para yo ser una persona más libre, más madura, más que se proyecta hacia la realización de todo su potencial, de sus sueños, de lo que Dios ha colocado en el corazón de cada uno. Entonces, pues la teomorfosis nos tiene que llevar, o sea, los cambios en la mano de Dios nos tienen que llevar a un proceso cada vez mayor de salir de estados de confusión, de estados de infertilidad, a estados de fructificar, de sabiduría y de ser agentes de cambio y de ayudar a que otros también alcancen su potencial y su madurez. Entonces, he definido, como he hecho el cambio de autoimagen a teoimagen, de cómo Dios me ve, teoimagen, la imagen que yo tengo en la mano de Dios, de autosuficiencia a teosuficiencia, cómo transiciono a mirar la suficiencia de Dios en mí, la plenitud de Dios en mí, cómo yo cambio de autorrealización a teorealización, o sea, cómo Dios me da más allá de lo que yo puedo lograr o concebir de mí misma, esas experiencias en lo sobrenatural, o sea, dentro de mí, por el Espíritu Santo, hay un potencial de alcanzar más allá de lo que yo pudiera pensar o imaginar. Dentro de nosotros, por el Espíritu Santo y por la salvación aplicada a nuestra vida, nosotros podemos encontrar herramientas sanadoras. Cada etapa de la salvación, mi identificación con Cristo, la redención, el ir al ministerio de Jesús, los encuentros que Jesús tuvo nos dejan profundas enseñanzas y nos llevan a nosotros a asimilar esas herramientas de cambio que Él nos propone en su palabra y que Él mismo usó para liberar al cautivo, sanar al quebrantado, quitar yugos de opresión. Ahora, es importante que entendamos que la transformación en manos de Dios es un cara a cara con Dios. Es necesario que cada persona, cada uno de nosotros, nos encontremos que es en la intimidad con Dios, que es en la oración, que es en esa experiencia cara a cara con Él que yo voy a ser transformado. Hay un pasaje de la palabra de Dios que para mí ha sido de grande bendición, que dice que miremos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, y en la medida en que nosotros la miramos, seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor. La vida cristiana no es religión.
es relación. Nuestra experiencia con Dios es personal. Y por eso mismo de que es personal y tan absolutamente única, individual, que tenemos que relacionarnos individualmente, personalmente con Él. Solo en la medida en que una persona se involucre en un proceso de cambio en las manos de Dios y se mire a la luz de la palabra de Dios y deje que el pensamiento de Dios le transforme, en esa misma medida va a ser su experiencia de libertad, su experiencia de volver al diseño original, de volver a la forma original. Creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un potencial interno maravilloso, pero más es palpable y experimentable cuando por el poder del Espíritu Santo podemos usar los recursos de Dios para nuestra sanidad de acuerdo a su propósito. Entonces, podemos hablar de que en algunas ocasiones la experiencia va a ser como estar en la sala de cirugía en las manos de un cirujano maravilloso y sanador maravilloso que es Jesucristo. Por ejemplo, hay un hombre en la Biblia que su experiencia con Dios, y bueno, hay muchos hombres en la Biblia y personas en la Biblia que fueron cambiados a través de su experiencia con Dios, pero especialmente me recuerdo de Jacob. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Fue cambiado su nombre en un encuentro con Dios, en Peniel. Cuando Jacob vio una escalera de ángeles que subían y bajaban del cielo, y él se agarró de las faldas del ángel y le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y el muslo de Jacob fue descoyuntado, caminó cojo desde aquel día, recordando quizá esa marca de su experiencia con Dios. Su muslo fue descoyuntado, pero el Señor le dice: has visto cara a cara a Dios, has visto cara a cara, has estado un tiempo en la presencia de Dios. Y por supuesto su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, de ser un individuo a ser padre de naciones. Qué hermoso es que nosotros entendamos que podemos tener como Jacob ese cambio en nuestra identidad. Ya no más aquellos traumas del pasado, aquellos dolores del pasado, aquellas situaciones que produjeron dolor en nuestra identidad, en nuestra imagen, en nuestra valía, sino caminar hacia la plenitud gloriosa de los hijos de Dios que tienen intimidad con su Padre. Yo te invito en este tiempo de sanidad y de revelación de nuestra identidad, que nos expongamos al trato de Dios, al cara a cara con Dios, a esa alta cirugía. Quizá en algunas ocasiones nos va a causar dolor enfrentarnos con nuestra debilidad, con nuestros desaciertos, con nuestros dolores. Pero qué tremenda experiencia cuando después de estar con Él podemos caminar en libertad, en mayor plenitud. Ahora, es necesario enfrentar delante de Dios esas situaciones que nos confundieron, que nos hirieron, que nos lastimaron, y reinterpretarlas a la luz del trato de Dios como enseñanzas y como riqueza que hemos ido acumulando en el correr de la vida. Yo puedo convertirme en una persona súper amargada
por aquello que viví, por aquello que ocurrió, quizá por un pasado triste o doloroso, o puedo convertirme en una persona tremendamente bendecida, enriquecida por Dios, cuando yo miro cómo yo fui consolada para consolar, cómo yo fui enseñada para aportarle a otros de la experiencia de vida que tuve, cómo desde la posición de ser una mujer sana en Dios, una persona, un hombre, un varón sano en Dios, es capaz de ayudar a transitar a otros y a sus generaciones por un camino diferente, por un camino más pleno, por un camino de la sabiduría y del conocimiento de Dios, del Dios real, vivo, verdadero, en el cual soy parte de su diseño, de ese proyecto grande, de esa estrategia grande que Dios tiene para el mundo. Tú eres una pieza clave, eres una pieza esencial, eres una pieza única que Dios usará para ayudar a que otros puedan venir a Él y ser bendecidos por Él y ser liberados por Él. Dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Podemos operar en amor o en temor. Podemos operar en confusión o en verdad. Podemos caminar en amargura o en realización, en infertilidad o en fertilidad, dando fruto o carentes de fruto. La decisión está en nuestras manos. Exponernos al trato de Dios sería nuestra lección de hoy. Así como Jacob tuvo aquella experiencia con Dios que transformó su vida y que le dio una nueva identidad, de Jacob, engañador, de pronto el hijo que engañó a su padre, de engañador, de mentir, a ser padre de generaciones, a ser padre de un Israel transformado por la mano del Señor. Que Dios les bendiga en este día y desde la comunión con Dios presentemos experiencias y vida, dolores, alegrías, sucesos, personas, y preguntémonos cómo Dios ve, cuál fue el trato, cuál es esa lección de vida que puedo comunicar. Gracias, Padre, por este día y por la preciosa oportunidad de tener comunión contigo, de conocer como fui conocida, de saber, Señor, ese propósito especial y único que tienes para mi vida, de conocer la realidad de mi identidad en ti, y en ti, Señor, tener ese proceso de transformación que me llevará a caminar desplegando mis alas, Señor, descubriendo la vida desde arriba y no arrastrándome como oruga, porque a esa oruguita, a esa crisálida, le salieron alas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.